Hola, buenas tardes. Ahora sí, comenzamos. En esta penúltima jornada abierta del Congreso Nacional de Teatro que se da en el marco de la 36 Muestra Nacional de Teatro. Y el tema que nos toca trabajar con el grupo de personas que propuso y que fueron seleccionados para participar de este eje temático es salas y espacios independientes. Como ya saben, y bueno, es una dinámica que se repite y que es común con los otros ejes, lo que nosotros hemos estado haciendo es trabajar en jornadas a puertas cerradas con la intención de hacer un análisis de qué son estos espacios, cómo los podemos definir, generar mínimamente un diagnóstico de la situación de los espacios y poder elaborar algunas propuestas para que estos espacios puedan desarrollarse, resolver algunos problemas que podemos detectar y generar algunos lineamientos y propuestas tanto para la comunidad artística como para la posibilidad del diseño de políticas públicas que apoyen el fortalecimiento de este sector. Las propuestas que fueron seleccionadas para compartir son Carretera 45 Teatro, un teatro de barrio para el barrio, mecanismos de funcionamiento de un espacio independiente en un entorno popular, de Antonio Zúñiga, el trabajo escénico, su reconocimiento legal y los modelos de operación y administración de los espacios en los que se desarrolla, de Verónica López García, Teófilo Humberto Guerrero Manso, Alejandra Herrera, Mayra López y Luz Emilia Aguilar Sincer. Teatro y campo de batalla, de Patricio Villarreal. Y por último, del teatro y sus rendijas, de Raquel Araujo. En ese orden los vamos a escuchar y vamos a tratar de dejar un buen espacio para que después ustedes puedan hacer sus preguntas. Hay un mail que se llama, que es congresomnt@gmail.com. Ustedes pueden mandar comentarios y sugerencias para integrar a los resultados y a las conclusiones que va a tener esta mesa. Y el sábado vamos a compartir las propuestas que resultaron del trabajo en el Congreso de los 3 ejes temáticos, así que me parece fundamental que nos acompañen en la lectura de esos documentos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí y los dejo con ellos, que son quienes tienen que hablar. Gracias. Bueno, yo voy a empezar voy a poner un video que dura unos minutitos y luego ya voy a leer algo. Desde el principio, por favor. Ok. Carretera 45 Teatro empezó hace muchos años, que se llamaba anteriormente Al Borde Teatro, y acá nos conformamos ya como Carretera 45 Teatro. Y entonces estamos haciendo un teatro de gran calidad y estamos trayendo las mejores compañías del teatro independiente de la Ciudad de México para la gente del barrio. Estamos en una colonia popular, pero la gente necesita ir y merece lo mejor. Hola, soy Antonio Zúñiga, soy director de Carretera 45 Teatro. Tengo un taller de dramaturgia. Este taller va directamente enfocado a la creación de textos dramáticos del barrio.
el objeto de trabajo va a ser el barrio mismo. Estamos saliendo a platicar con la gente, a conocer a los comerciantes, a conocer a la gente de a pie del barrio, a verificar las cosas de la vida, porque de ahí vamos a obtener el material de trabajo y de ahí vamos a hacer una selección y editar un libro en la editorial de Carretera 45, que es Libros de Carretera, para presentar en la Feria del Libro Teatral en septiembre. ¿Qué andas haciendo aquí en Carretera? Pues estamos dando un taller de teatro, porque la intención del taller es poder hacer un montaje con ellos. Nos divertimos a veces, pero por y lograr hacer un montaje con estos alumnos. Llegaron alumnos desde una niña de los 10 años a una actriz ya con experiencia de 80 años. Para mí actuar es vivir y es la felicidad. Yo no puedo vivir sin actuar. Entonces toda la oportunidad que tengo de tomar un taller lo tomo. Hace tiempo me gusta mucho el teatro, pero no hemos tenido la oportunidad hasta ahorita que se nos presenta. Vengo al curso de teatro porque me divierto. A mí me gustaría mucho ser actriz también, y eso me parece como un cine, pero como que en 3D, así como que lo puedes tocar y así. Empecé a ver mucho teatro y un amigo fue el que me dijo del curso, más que nada me invitó y casi al principio me obligó a venir, así que ándale, tienes que ir, es una gran oportunidad. Sí tenía un poquito de miedo, pero ya ahorita que estoy viendo, muy bien. Expresar tus emociones, sentimientos por medio de tu cuerpo, por medio de una situación, de una obra, es parte del arte. La primera vez que tomé un taller de teatro fue hace como 15 años, que era lo que a mí me gusta hacer, que a mí me apasiona hacer. Y de pronto cayó este taller y soy muy feliz. ¿Sí? Algunas personas son aquí, personas que viven en la colonia obrera. Lo que sí es que todos han venido a Carretera 45 a ver teatro. Es gente que viene mucho al teatro, gente que va a ver mucho teatro. Sí, estaría muy padre que todavía se pudiera integrar más personas a este taller. El taller es abierto, es gratuito. ¿Qué días son? Sábados y domingos a las 10 de la mañana. Que la búsqueda siempre de carretera, o la intención y el trabajo siempre está enfocado a que sobre el escenario se vea trabajo de mucha calidad, y a veces incluso de ese teatro que no necesariamente es digerible. El Día del Niño en Carretera 45 es todo un evento, ahora sí que de inmersión en el barrio genuino. Ese día tenemos aquí más de 800 personas en talleres, en presentaciones, y la gente se volcó, tuvimos llena la calle, muy padre. Nuestro trabajo está también en educar, y por eso nuestro teatro también busca reflexionar. Y bueno, espero que alcance a leer lo que escribí. Lo que escribí tiene que ver más bien, más allá de tirar un choro acerca del teatro de barrio, yo quise partir compartiéndoles como mis
investigación, es un poco de lo que yo hago investigando qué es el barrio de La Obrera. O sea, llegué ahí y pues me he puesto un poco a leer y a buscar de qué se trata vivir en La Obrera. Bueno, si se pueden callar. Eso. Aquí me tocó vivir. Carretera 45 Teatro está localizado en la Colonia Obrera, en un barrio de la Delegación Cuauhtémoc, en el centro de la Ciudad de México. La Colonia Obrera es un asentamiento nacido a finales del siglo XIX y principios del XX y se convirtió en el hogar de muchos artesanos y obreros industriales. Hasta la década de 1980, una serie de talleres de costura todavía estaban ubicados ahí, pero en el terremoto de 1985 se destruyeron muchos de ellos, incluyendo la fábrica de Topeka, en el que muchas costureras desaparecieron. Durante el Porfiriato, la ciudad se vio transformada. El centro de la ciudad creció rápidamente, motivado por el gran auge económico y de comercio. Se empezaron a construir edificios bancarios, talleres, joyerías, papelerías, etcétera. Por tal motivo se generaron colonias alternas con uso de suelo exclusivamente habitacional. Tal es el caso de las colonias Obrera, la colonia Tránsito y la colonia Doctores. El trazo original de la colonia Obrera, donde se localiza nuestro pequeño foro teatral, tomó como base la estructura urbana de la colonia Doctores, por lo que presentaban características homogéneas. Sin embargo, con el desarrollo económico e industrial y los cambios políticos que se dieron con la Revolución Mexicana, se fue transformando gradualmente. Durante los años 30 y 40, los patrones de diseño y las características de los nuevos desarrollos urbanos se fueron modificando. Las manzanas comenzaron a hacerse cada vez más angostas y popularmente habitadas. Los frentes de las casas fueron reduciéndose a mínimos impensables para la época, apareciendo estos fraccionamientos destinados a las clases populares. ¿Cómo es la vivienda alrededor de Carretera 45? ¿Cómo vive la gente? Además de existir las llamadas vecindades, en la colonia obrera lo que predomina son las casas tipo vivienda. Algunas no son tan pequeñas, sobre todo las que tienen más de 100 años. Que son en realidad confortables, de 2 pisos con servicios completos y que pueden o no tener jardín. Una de estas casas de 2 pisos, edificada tal vez en los años 30 o 40 del siglo pasado y que se ha ido transformando con el tiempo, es la casa que alberga a Carretera 45 en el 122 de Lucas de la Saga. El proyecto para crear el vecindario conocido como la Colonia Obrera se anunció en 1889 con el nombre original del Cuartelito. Fue diseñado como un lugar para albergar a los obreros que antes vivieron en el centro histórico y que fueron expulsados del mismo por el crecimiento de la ciudad. Muchos de los lotes creados aquí fueron adquiridos por los artesanos. Los esfuerzos para hacer las tierras legales y para instalar los servicios municipales comenzaron casi al mismo tiempo. En 1920 la colonia había adquirido su forma moderna, inyectando sobre ella millones de toneladas de cemento, haciendo desaparecer con esto la vieja fisonomía de la ciudad. O sea, a principios del siglo pasado, todavía la colonia obrera era las afueras del centro histórico y era totalmente distinto. Un canal que se usaba para drenar el agua del centro fue secado y cubierto en lo que ahora se conoce como la calle José Cuellar o también el viaducto. Como ha sucedido con la mayor parte del territorio de la ciudad, en esa calle existía agua que ahora ha hecho vulnerables los suelos en toda la zona. A principios del siglo pasado se construyó el edificio de Santiago Galas, que era la estación del ferrocarril, línea de México-Tlalpan, ferroviario, desde hace muchos años y que ahora alberga la imprenta Galas, un edificio de toda una cuadra a cuya espalda se localiza Carretera 45.
La Colonia Obrera en las primeras décadas del siglo XX fue uno de los barrios más importantes de la industrialización que se apoderó de la ciudad. Durante este periodo de tiempo, muchos artesanos, mano de obra calificada y semicalificada, se empezaron a organizar en sindicatos. En este barrio, los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón organizaron el Partido Liberal Mexicano. También publicaron el periódico Regeneración allá por 1900, que dio origen a los hechos de la Revolución. En contraste, en esta colonia nació el PNR, Partido Nacional Revolucionario, que daría origen después al PRI. Y también aquí nació la CTM, la central que agrupaba a varios sindicatos, instrumento durante muchos años del corporativismo sindical que dio sustento a los gobiernos emanados del PRI. Hasta la década de 1980, el noreste de este barrio tenía una serie de talleres de costura, especialmente cerca de la estación de San Antonio Abad. Durante el terremoto de México de 1985 se destruyeron varios de estos, uno en particular llamado Topeca. Se encuentra en Manuel José Otón y fue escenario de una de las desgracias más recordadas del terremoto. Cerca de 150 cuerpos de los y las trabajadoras fueron encontrados ahí. El colapso de esta fábrica expuso las deplorables condiciones a las que muchas de estas costureras fueron sometidas durante más de 40 años. Todo lo que queda para recordar de esa fábrica es un pequeño terreno baldío con una estatua de bronce de una mujer cosiendo para conmemorar el evento. En el resto de la propiedad se han construido nuevos departamentos. Al mismo tiempo, una asociación de costureras prevalece ahí, ofreciendo sus memorias a través de talleres de costura y otros talleres. La colonia se encuentra en la delegación Cuauhtémoc, que tiene algunos de los índices de criminalidad más altos de la ciudad, lo mismo que Tepito, uno de los lugares más conocidos por su inseguridad en el mundo. La Obrera, junto con la colonia Doctores, dedicadas ahora sobre todo a la venta de partes usadas para autos y a la industria de la imprenta digital, aparecen entre los 10 primeros lugares del país en cuanto a los delitos denunciados, que incluyen el tráfico de drogas a pequeña escala, el robo a mano armada y los asaltos a establecimientos. Hasta nuestros días, la Colonia Obrera, donde se localiza Carretera 45, era conocida por ser un barrio aficionado al fútbol. El equipo local de mayor arraigo en la población ha sido tradicionalmente el Cruz Azul. Para la afición ha ido trasladándose esto, desgraciadamente, al América, lo cual nos da un dato elocuente de su condición cultural como barrio. En la colonia hay un alto índice de analfabetismo, sobre todo por su condición de población flotante. En lo general, la población con primaria es del 8.7%, con secundaria del 8.63%. La población con preparatoria es del 9.23% y con un nivel superior es del 9.2%. Las personas dedicadas al hogar tienen una presencia mayoritaria en la colonia, 47%, seguida de los estudiantes, 37%. En este último caso, su participación relativa es menor en la colonia que en el dato del Distrito Federal en su conjunto, lo que refleja una menor permanencia de jóvenes en los sistemas educativos y una menor demanda de esta materia. También se destaca una mayor participación proporcional de jubilados y pensionados, por lo que se infiere una mayor demanda para cubrir las necesidades de este sector. De la población ocupada que habita en la Colonia Obrera, el 76.8% está ubicada en el sector terciario, es decir, comercial y de servicios, mientras que el 19% se emplea en la industria, solo el 0.2% se dedica al sector primario. La participación de la población en el sector terciario, como se observa, es mucho menor que la del Distrito Federal en este mismo sector. Por otra parte, la delegación agrupa el 9% de la población total ocupada en los servicios del Distrito Federal. Si bien la delegación Cuauhtémoc no es donde más delitos se cometen en la ciudad, sí es considerada la más conflictiva, incluyendo por supuesto sus colonias Obrera, Tránsito, Doctores y Colonia Centro, que son las colonias que agrupan el mayor índice de concentración poblacional por kilómetro cuadrado del país. Pues en estas demarcaciones se encuentran los principales factores de riesgo urbano, social y económico, que van desde su gran población flotante, ambulantaje, giros negros, distribución de droga y contrabando, hasta la presencia de grupos vulnerables como niños de la calle, indigentes, prostitutas, personas con adicciones.
En esta jurisdicción, la policía y la Procuraduría Capitalina ubicaron 4 de las 10 colonias más conflictivas en el Distrito Federal: Juárez, Centro, Obrera y Roma Norte. A la lista se sumaron la Santa María de la Ribera, Morelos y Guerrero. De acuerdo a un estudio elaborado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en las 36 colonias que conforman la demarcación se ubicaron 20 áreas críticas en materia delictiva que requieren la intervención no solo de la policía, sino de la delegación y otras instituciones para mejorar el entorno, la infraestructura, los servicios urbanos y, en consecuencia, la seguridad. El narcomenudeo tiene un amplio auge en esta delegación, ya que, considerando las denuncias ciudadanas, es donde existe una dirección o referencia completa de venta de droga. Se tiene un total de 1,233 puntos repartidos en 23 colonias. En contraste, en la delegación Cuauhtémoc se encuentran algunos de los puntos más emblemáticos y visitados de la Ciudad de México, como es el Zócalo capitalino, la Zona Rosa, el Palacio de Bellas Artes y el Museo del Templo Mayor, y grandes mercados como La Merced, La Lagunilla, Mixcalco, Hidalgo, Medellín y San Juan. Todos estos factores dan como resultado un flujo diario de 5 millones de personas de población flotante. Por su tamaño, la delegación constituye la 7ª economía más importante del país. Algunos dicen que la sola delegación Cuauhtémoc es como California o algún otro estado de Estados Unidos. Por sus vialidades circulan diariamente alrededor de 800,000 vehículos, lo cual propicia que el tránsito por la zona, especialmente en el centro histórico, sea denso. No obstante, en la Cuauhtémoc confluyen también el mayor número de líneas del metro. En total, 7 líneas del metro cruzan por esta zona de la ciudad. De acuerdo con las cifras de la Policía Capitalina, en 2006 en esta demarcación se registraron 1.47 denuncias diarias por robo a transeúnte, 0.78 contra negocio y 0.71 por robo de auto. Asimismo, se llevaron a cabo 5 robos bancarios durante 2006, mientras que hasta el 14 de marzo de 2007 se realizaron 3. También se tienen registradas un total de 10,539 personas con antecedentes penales que tienen su domicilio en alguna de las colonias de esta demarcación, destacando las siguientes: la Colonia Centro, 1,848, Guerrero, 1,102, Morelos, 963, Doctores, 605, Santa María la Ribera, 575 y la Colonia Obrera, 452. Fuente: 11º Censo General de Población y de Vivienda de del año 2000. Pues aquí es donde está Carretera 45 Teatro. Gracias. Buenas tardes. Vamos a plantear la realidad, así como muy a grosso modo, de lo que es el marco legal de la cultura en México en relación con las salas independientes. Producir una obra de teatro supone la definición del equipo, su constitución legal o la forma específica desde la que se asocian, la planificación de un presupuesto que señale los mecanismos de financiamiento, también la gestión del foro en el que se presentará, así como la creación de la estrategia de difusión y su costo. En este momento, los creadores escénicos en México no terminan por encontrar un modelo de gestión y administración eficiente para la producción de sus proyectos, especialmente ahora cuando las dos perspectivas desde las cuales el Estado interviene en el ámbito cultural se confrontan entre sí. Por un lado, tenemos un Estado paternalista y benefactor que sigue operando en la estrategia a pesar de que la bolsa de inversión en materia cultural cada día se adelgaza más. Por el otro, está un modelo capitalista liberalizador que, lejos de considerar los contextos desde los que se produce el arte y la cultura en un país violentado y depauperado como el nuestro, pretende que los proyectos artísticos, sin importar quiénes, dónde ni cómo los producen, funcionen de forma comparable a una empresa de gran capital. Aquí es justamente donde, a pesar de todo lo que se ha discutido y legislado en materia de mecenazgo, las políticas culturales en general siguen suficientemente rezagadas para permitir que las artes, concretamente las escénicas,
consigan convertirse en un proyecto de vida que asegure la dignidad y prosperidad de quienes la eligen como su oficio. En México hay una larga tradición de patrocinio estatal al sector artístico. También podemos encontrar programas de ayuda gubernamental con incentivos fiscales, fórmulas de coproducción internacional, así como la participación de entes privados, grupos y fundaciones, y sin embargo, nuestra escena avanza a contracorriente y entre candados. Es una cita textual de Producción Teatral y Política Cultural de Verónica López. Después, hicimos una revisión del marco legal de la cultura en México, que voy a tratar de resumir porque es bastante amplio. La cultura es un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pertenece, según la teoría, al grupo de los llamados derechos humanos de segunda generación, que incluye además a los derechos económicos y sociales, los cuales en conjunto buscan establecer condiciones de igualdad que permitan garantizar la dignidad de las personas. Para llegar a esta esfera de los derechos humanos, entre finales del siglo XIX y principios del XX, ocurrieron varios levantamientos armados, manifestaciones, huelgas, sublevaciones en contra del orden establecido en ese entonces. No ha sido para nada fácil lograr su reconocimiento y validación. Conforme fue pasando el tiempo, se llevaron a cabo esfuerzos a nivel mundial para consolidarlos. Entre esos esfuerzos destacan los de la UNESCO, que a través de la celebración de congresos, tratados, recomendaciones y diversos instrumentos jurídicos internacionales ha logrado el reconocimiento de la comunidad internacional a estos derechos. México es firmante de varios instrumentos y tratados internacionales. Sin embargo, la verificación del cumplimiento de estos depende de los informes que cada país envía a la UNESCO, dejando a los ciudadanos la obligación de custodiar en lo específico la aplicación y eficacia de los mismos. Estos instrumentos internacionales tienen la misma jerarquía que la Constitución, que es el eje rector del sistema legal mexicano. En esta materia, los más importantes por su trascendencia y contenido son el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales de 1966 y firmado por México en 1981, la Recomendación relativa a la condición del artista de 1980, la Declaración de México sobre las políticas culturales de 1982 y la Agenda 21. Las leyes, reglamentos, decretos, cuestiones de orden administrativa dependen en mucho de lo que la Constitución y estos instrumentos internacionales van permeando hacia, por así decirlo, hacia abajo. Y esto hace que haya una dispersión tremenda del marco legal de la cultura en México. Podemos decir que de alguna manera se parece a un bosque, ¿no?, con vegetación muy intrincada, que hace que el ciudadano común se pueda perder de la manera más fácil. Es decir, la intención del legislador se llega a perder como representante de, ahora sí que del poder popular, se llega a perder gracias a lineamientos, ordenamientos, normas que se contraponen incluso. Se observa una serie de disposiciones legales dispersas en todos los niveles, desde el constitucional, que distan mucho de constituir una visión sistemática. Al contrario, al no existir una ley marco, es decir, una ley que contenga, distribuya facultades, atribuciones, establezca derechos concretos, pues uno se puede perder de la manera más fácil. Comenzamos porque con este asunto de que la cultura no es un sector, sino un subsector que depende de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, que si trazamos una línea narrativa entre los diversos ordenamientos que tienen instancia en el subsector cultura, encontramos la Constitución, que responde a la necesidad de garantizar los derechos humanos en sus primeros artículos. El artículo 3º, que subordina la cuestión cultural al sector educativo. El artículo 4º, que en la reforma de 2009 otorga el derecho al acceso a la cultura.
pero al mencionar el principio para el establecimiento de mecanismos legales para garantizar dicho acceso, el Estado solo se compromete a implementar los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural, mientras a nivel de difusión, más importante, desarrollo, solo menciona que promoverá los medios para la difusión y desarrollo, es decir, establece un compromiso moderado. Este artículo garantiza una parte de los derechos humanos de segunda generación, los cuales el Estado debe cumplir en razón de sus posibilidades económicas o por lo menos facilitarlos de acuerdo a los principios legales internacionales. Es decir, México no está obligado, está obligado en razón de su capacidad de respuesta, tanto económica como administrativa, a la garantía de estos derechos. Una vez establecido el mandato constitucional, se derivan las leyes y reglamentos. Las leyes que directamente infieren en la legislación cultural son la Ley Orgánica de la Administración Pública, en la que se establecen las facultades y atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, entidad líder del sector que asume también el subsector cultura. La Ley General de Educación, que establece las reglas generales administrativas, facultades y atribuciones de la Secretaría de Educación Pública. De estos ordenamientos se desprenden los instrumentos auxiliares que rigen ya directamente al sector y que son los que dan origen al INBA y a CONACULTA, encargados de la promoción, difusión, cultivo, fomento, estímulo, creación e investigación de la cultura y las artes. Como podemos observar, la determinación de la cultura como subsector se basa en una reglamentación dispersa y fragmentaria que no corresponde con la realidad, pues la cultura y las artes tienen la suficiente fortaleza como para ser constituidos como sector, al aportar un 2.7% al Producto Interno Bruto mexicano, que asciende a 379.907 millones de pesos, según datos de la cuenta satélite de cultura de México en el periodo 2008 a 2011. Una actividad que crece y retroalimenta otros sectores y actividades como el sector servicios, turismo e incluso la industria, debería contar con una ley marco a nivel federal que le dé sentido, coherencia y orden para que continúe desarrollándose de manera concurrente, es decir, que involucre en la medida de sus competencias y atribuciones a los tres niveles de gobierno indistintamente. Porque una de las cuestiones que brincaron al estar realizando la investigación es que la cultura ya no tiene una incidencia directamente en el sector artístico, en el sector, en las actividades que tienen que ver intrínsecamente o estrictamente con la cultura, sino que hay una transversalidad de la cultura en muchísimos sectores que no necesariamente tienen que ver directamente con la cultura, es decir, especialmente con el sector de servicios o la industria. El teatro. La tríada producción, distribución, consumo del teatro en México no cuenta hasta ahora con un correlato lógico y adecuado en el marco legal de la cultura. Es imposible todavía que pueda hablarse de una lógica económica empresarial en esta tendencia económica llamada industrias creativo-culturales, esquema que, como el de ciudadanización de la cultura, en el sexenio de Vicente Fox, pretende ahora echar el niño a la calle antes de que aprenda a caminar, en aras de deshacerse de una responsabilidad que cree que no es suya. Las administraciones públicas de los recientes sexenios, sin embargo, se han empeñado en favorecer con un esquema legal a modo a las empresas. Entonces, no se puede favorecer al teatro o a cualquier actividad artístico-cultural con incentivos fiscales y económicos como los que recibe, por ejemplo, el sector financiero o cualquier otro sector considerado como estratégico. Las salas de teatro en México pasan por una crisis evidente. La dinámica de la tríada producción, distribución, consumo se encuentra fracturada. Se produce más de lo que se distribuye y se consume aún menos de lo que se produce y se distribuye, por ende. Si nos atenemos a las cifras de la Encuesta Nacional de Cultura y al Anuario del Teatro en los Estados, que se ha convertido en una herramienta indispensable para entender la dinámica de la actividad teatral. Por ejemplo, tomando a Jalisco, uno de los estados con mayor crecimiento y producción fuera de la Ciudad de México, que se cocina aparte, en Jalisco se registraron 129 producciones en 2009,
Por el año de la Encuesta Nacional de Cultura, 2010, podemos aventurar que el público que asistió ese año a ver alguna obra pertenece al 24.4% de las personas que mencionaron haber ido al teatro alguna vez, lo que no es seguro que sea la totalidad de ese universo la que haya ido, y de cualquier forma son pocas. Las salas en las que se presentaron estas producciones van desde las institucionales hasta los espacios independientes que había en ese entonces, como Casa Inverso, la Casa Suspendida, Casa Nahual y El Caminante. De estas, hoy en día solo sobreviven Inverso y El Caminante, que tienen que competir con la estructura de teatros institucionales, sus programas de teatro gratuito, la falta de apoyos institucionales y la complicada carga administrativa del municipio y su carencia de reglamentación explícita para estos espacios. Los espacios independientes son algo más que un lugar en el que se hace teatro o que recibe teatro. Son indispensables para la construcción de comunidad en los centros urbanos. Cito: la ciudad es una proyección de imaginarios sociales y también una construcción protagonizada por el conjunto de los actores sociales que se originan en los procesos de reproducción de vida en el territorio. Mediante el accionar de estos actores se construyen la sociedad, la economía y el espacio urbano. En este proceso se produce una lucha por los capitales entre dichos actores sociales, en cada uno de los campos: cultural, económico, urbano y simbólico. Y allí aparece esta transversalidad del fenómeno cultural en la vida social de los centros urbanos, que resulta en la posesión desigual de porciones de ese capital que diferencia a los diversos grupos de actores. A su vez, las relaciones entre actores, transformadas en prácticas y acciones, se institucionalizan y constituyen las bases de la espacialización del territorio. Es un estudio de Jorge Amado, Espacio, Poder e Identidad. La escena independiente en Jalisco ha logrado consolidarse poco a poco y con mucho trabajo. Para este año, el 2010, los representantes del Estado en la muestra nacional fueron grupos independientes, en contraste con la producción oficial, que hizo poco con mucho. Normalmente, los grupos independientes no cuentan con un lugar fijo para ensayar. Eso, más que limitarlos, los ha impulsado a pensar el espacio de otra manera, desde otro lado, por lo que las poéticas, los estilos, las formas, los referentes, las propuestas estéticas en general se han diversificado. El desarrollo del teatro en Jalisco se debe en muy buena parte a la presencia de los espacios independientes, pero eso no ha sido reconocido por las instituciones culturales, cuyas políticas públicas se orientan solo a prestar eventualmente apoyo económico, pero no a instrumentar una narrativa jurídica para asegurar la permanencia y el desarrollo de estos espacios. En contraste, y por los gastos de operación que suponen, hacer uso de un espacio oficial supone una erogación para los grupos, la cual tiene como destino el pago de taquilleras, técnicos, principalmente por acuerdos sindicales, y diversos gastos operativos. Los espacios independientes suponen una parte importante para el teatro en Jalisco: Casa Inverso, Casa de Teatro El Caminante, El Embarcadero, El Forito, Microteatro, Centro Cultural El Tercer Grupo y los ya desaparecidos El Venero, Casa Nahual, 323, A la Deriva, etcétera. Pero es también pasmosa la velocidad con la que estos espacios aparecen y desaparecen, sin que se pueda hacer demasiado por ellos, abatidos principalmente por cuestiones de sostenibilidad y, claro, la carencia evidente de un marco legal congruente que los apoye frente a la engorrosa tramitología del municipio. Y la verdad es que las dinámicas que suponen, fomentan y crean los espacios independientes son muy importantes para la construcción de otros referentes de vida cultural en el espacio público. Dependen menos de las decisiones verticales, las trabas administrativas, en general los estilos y tendencias de la administración pública, que de por sí tiene sus propios problemas. Yéndome ya a la cuestión concreta de qué se tendría que hacer para que existiera un marco legal adecuado para estos espacios, tengo una ruta jurídica es bastante amplia y bastante complicada, que va desde
1, revisar los instrumentos internacionales que México ha firmado en la materia. 2, hacer una reforma del artículo 3 y del artículo 4 para establecer estos compromisos en un compromiso, que obligue al Estado mexicano a comprometerse en una reforma cultural integral. Algo muy importante para los espacios independientes es la reforma del artículo 115 constitucional, que establece las atribuciones y facultades que tienen los municipios, pero también las obligaciones que los municipios tienen en diversas materias, pero que no incluye al sector cultural. Es decir, el municipio explícitamente no tiene un mandato constitucional que lo obligue para con el sector cultural, y eso es una cuestión urgente, y más tratándose de los espacios independientes que tienen por mucho su asiento en los centros urbanos, principalmente las capitales de los estados. En este asunto de la Secretaría de Cultura que se había prometido por parte del gobierno federal, es importante destacar que no puede existir una Secretaría de Cultura. Es demasiado pretencioso si antes no hay una reforma en materia de cultura con una visión integral. La experiencia internacional también nos dice que las redes de espacios independientes son muy importantes, así que también del lado de la comunidad cultural dependerá muchísimo que se integren estas redes, que se creen las plataformas, porque lo que sí urge es un censo de estos espacios independientes para conocer sus necesidades, sus formas de operación y sobre todo la forma de poder hacer un tejido de espacios independientes en México. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo que yo les voy a presentar es, digamos, el principio de algo que quiere ser más largo, pues, que quiere incidir también como en ciertas formas, pues, de pensar una serie de cosas. Pero bueno, esta sería como la primera parte. Una primera parte que está bastante bien redactada, una segunda que no tanto, entonces llegaré ahí, será más un balbuceo, creo yo, pero bueno, me interesa abordarlo. ¿Podemos irnos a la imagen 2? Quiero iniciar esta posible charla o discusión lanzando esta pregunta como manera de provocación. Tomando en cuenta la serie de acontecimientos que atraviesa hoy y desde hace ya unos cuantos años el contexto mexicano, ¿podríamos considerar que el teatro, es una pregunta, o los espacios donde se practica la actividad teatral, y aquí quiero hacer hincapié en la necesidad de pensar el término espacio en un sentido amplio, quiero decir, no solo limitarlo a los lugares físicos? Entonces la pregunta es, ¿pueden ser esos espacios acaso considerados como un campo de batalla? ¿Un lugar para la confrontación? Para muchos esto resultará imposible. En el teatro se podrán recordar a partir de su continua representación las miles de batallas libradas, pero en sí mismo no es ni será nunca un lugar para la confrontación. Al contrario, es un lugar sagrado donde se representan las más grandes virtudes del hombre, un lugar para la contemplación estética, para la belleza, o en fin, es el templo de las artes. Para otros muchos, el teatro será sin lugar a dudas un campo de batalla, un lugar de lucha per se, por propia naturaleza, una frontera desde donde señalar a través de su puesta en escena los males que nos afectan. En algunos casos se asume inclusive que hacer teatro bastaría para tener una posición militante.
Y bueno, intuyo que para muchos otros practicantes del teatro una posición al respecto pasaría simplemente por una indiferencia propia de la imposibilidad de considerar siquiera una pregunta al respecto, pero eso en este momento lo haremos a un lado. Entonces, quisiera preguntar a aquellos que asumen la escena como espacio de lucha si podríamos considerar en estos tiempos de capitalismo desbocado y desbordada sociedad del espectáculo que el teatro es en sí mismo un campo de batalla. Pregunto. Pero también a quienes consideran el teatro en su virtud y neutralidad, podríamos preguntar, ¿puede el teatro no ser un campo de batalla? ¿Podría dejar de ser ese espacio para la confrontación? ¿Podemos ir a la imagen 3? Bueno, y voy a intentar hacer un recorrido en relación a esta pregunta. El teatro, tal y como lo conocemos hoy, tal y como lo estudiamos y lo enseñamos todavía hasta nuestros días en las escuelas, universidades e instituciones encargadas de su formación aquí en México, así como en otros lugares del planeta, muchos creo yo, recuerda o lleva en sí esa oscura figura, podríamos decir, de un combate, de una confrontación, y me atrevo a considerar inclusive que es parte de su fundación. Si nos permitiéramos hacer el ejercicio de regresar una vez más a esa convención ampliamente consensuada y ampliamente occidental que insiste en considerar y pensar el origen del teatro como propio de la cultura helena y de la antigüedad griega, entonces es necesario regresar a la manera en que este fenómeno que llamamos teatro o artes escénicas se organizaba en aquellos tiempos y a la manera en que tanto dramatúrgica como escenográficamente se administraba para su puesta en acción. Con esto intento referirme a una serie de elementos que, a pesar de nuevas corrientes artísticas y escénicas que buscan establecer posicionamientos críticos en torno al problema de la representación, pero aún así creo que estos elementos no han perdido actualidad, por lo menos desde una buena parte de la práctica institucional y de lo que ella se desprende. Imagen 4. Por ejemplo, retomemos esa palabra del griego llamada agón y recordemos su significado de disputa, de contienda y de combate, pero también el sentido de lucha contenida en esa trayectoria que se debate entre la vida y la muerte. Consideremos ese agonismo como esencial para aquel que disputaba dentro de la polis, sí, para ese hombre profunda y esencialmente político. Pero también recordemos, de nuestro lado, cómo dentro de las estructuras de la tragedia, ese acto del decir, de la enunciación, implicaba las mismas posiciones desafiantes pertenecientes a la polis. Por ejemplo, si recordamos el término, que es todavía una palabra actual, de protagonista, primer combatiente, o antagonista, el contracombatiente. Y así podríamos seguir pensando una serie de conceptos provenientes de las estructuras dramáticas como crisis, conflicto, lucha de fuerzas, por citar solo unos cuantos. Quisiera, para efectos de lo que intento plantear, imaginar esa separación arcaica, ese fenómeno de la individuación del cual Nietzsche nos habló en El nacimiento de la tragedia y que nos lleva a pensar las condiciones que llevaron a un ser de la especie humana a dar un paso al frente, separarse de un grupo, arriesgarse, una pregunta, arriesgarse tal vez y salir de la oscuridad de la caverna a la luz de la planicie y así voltear y de frente hablarle a esa otredad tanto divina como humana, que es la palabra forense. Pareciera ser que esa conquista de sí de la especie humana a través del descubrimiento de la técnica que le permitió transformarse a ella y a la fuera fue entonces el campo de batalla. Todo esto, creo yo, es inseparable de esa máscara o máscaras supervivientes cada vez que decimos la palabra personaje y más aún persona. O sea, intento separar personaje como aquello que hacemos cuando practicamos teatro y persona pensando en esta relación, por ejemplo, de ahora, ¿no? Sí. No obstante, durante la Rusia de Lenin, un hombre de teatro llamado Nicolás Evreynov señalaba que el teatro, como lo entendemos hoy en su sentido social, es un producto de una esencia de teatralidad más profunda y remota, propia no solo de los seres humanos, pero de todo ser vivo, incluidos los animales y las plantas. Evreynov abre otra manera de concebir la naturaleza de teatralidad y verla en cada cosa que tiene vida. Evreynov niega esa oposición que se establece durante
durante el régimen estético moderno, aparecido desde el Renacimiento, y que establece una tácita separación, diferencia, pues, entre arte y naturaleza. Por ejemplo, según la manera en que describe el teatro en las plantas, lo que aparece es una continuidad de las estrategias de la naturaleza a través del teatro, cuando una planta desértica toma la forma de su exterioridad, de los minerales que la rodean, y así esconderse. Voy a citar este pasaje de Breno porque me parece bellísimo. Si uno se esforzara para definir de una manera precisa este fenómeno de mimetismo, no encontraría un concepto más apropiado que el de teatro. Está hablando de esta planta desértica. En el caso de las plantas que acabamos de describir, vemos aparecer netamente una intención demascarada en la naturaleza, el empleo de la máscara con el fin de defensa. He ahí una manera primitiva de representar un rol. Se trata de un juego absolutamente preciso que la planta, aparentemente sin defensa, representa en la mejor forma posible. Drama inmóvil, prudente pantomima. El artista, la planta, el artista elige su lugar verdadero sobre el escenario arenoso y simula la piedra durante toda su vida. Del realismo excelente de su acción depende algo más importante que el vano éxito de un juglar o titiritero. Es la existencia misma del comediante la que está en juego. Bueno, termino la cita. Podemos ir a la imagen 7. Estamos... hay que dejarlo. Bueno, si quieres, de la 7 a la 11. Aprovecho esta pausa para hacer referencia a un fenómeno plagado de una teatralidad que considero desborda algunas de las categorías desde donde nombramos el arte, así como muchos de los pensamientos en torno al teatro, tal y como lo concebimos desde su forma o formato institucional. Me refiero a un evento que se reproduce constantemente en un pueblo ñañú del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, y donde una comunidad migrante que ha sobrevivido del cruce constante a Estados Unidos para emplearse en trabajos de limpieza o construcción, lleva a cabo y que ellos llaman simulacro. Resulta de una mezcla de representación teatral con fiesta popular, deporte extremo, oscuras figuras rituales que se van asomando entre un sentimiento religioso y nacionalista. Es una mezcla bastante extraña, pero donde el pueblo completo, llamado el Alberto, hace uso de todos los recursos naturales que tienen para hacernos vivir lo que ellos padecen en el cruce ilegal desde Hidalgo hasta el estado de Nevada en Estados Unidos. Así, en una mezcla entre espectador y turista, a través de una inversión de roles, uno hará las veces de mojado sin documentos y será perseguido por la comunidad ñañú, que juega a convertirse en todos los peligros propios del viaje: coyotes y polleros, border patrol, asaltantes, tumbadores, narcos, secuestradores, ánimas en pena y no sé cuántas cosas más. Así que durante 5 o 6 horas, desde la medianoche hasta la madrugada, uno correrá por entre los matorrales y los cactus, subirá cerros, se meterá a cruzar el río Tula, que hace de escenografía, convirtiéndose o representando el río Bravo al norte del país, y haciéndonos pensar justamente si eso que aparece en este fenómeno, pues, de esa comunidad, de esa gente, y esa necesidad, no solamente, o de transmitirlo, pero de esta forma tan particular, es justamente una aparición de su propio campo de batalla. Podemos pasar a la siguiente imagen, y es que quiero que... al video, sí, por favor. ¿Nos escucha? Sí, es un video sumamente oscuro. Sí, me interesaba más como el tipo de palabras, pues, y de forma de hablar que tenía el guía principal de esta experiencia. Pero creo que... bueno, dejemos.
Bueno, aprovechando esta bisagra que me regresa a nuestro tiempo, quiero preguntar entonces, ¿qué de ese principio de confrontación se encuentra todavía presente hoy en la manera en que pensamos el teatro? ¿O qué podría actualizarse de todo eso? Por supuesto, estamos lejos del teatro y la tragedia de la polis griega, y el teatro que practicamos hoy, en gran medida, es aquel que hemos concebido por lo menos desde el siglo XX y que trabaja alrededor de principios pertenecientes a la modernidad y que son valores más bien interiorizados por distintas capas del Estado-Nación. Pero nombrar hoy aquí en México al Estado genera un gran problema. En estos tiempos en que la República Mexicana, digamos, donde la posibilidad de lo político atraviesa uno de sus momentos más críticos, gracias en primer lugar al nivel de explícita violencia que cada vez más parece ser, se está volviendo familiar o parece ser que se está naturalizando, atravesados por esta violencia que no cesa, por niveles de desigualdad económica y social, así como de precarización cada vez más escandalosos, donde el Estado cada vez muestra más una serie de evidentes fisuras que no puede ocultar, habría que preguntarnos dónde está entonces ese campo de batalla. Frente a ese Estado que se desploma y se cae a pedazos y que sin embargo insiste en sostenerse frente a nosotros a pesar de esa evidente incapacidad. Quiero citar a un filósofo catalán que es López Petit. Dice, hoy la vida es un campo de batalla. La vida, en este sentido, no consiste más que una actividad privada cuya finalidad es producir una vida privada. No somos más que vidas privatizadas, movilizadas para reproducir esta realidad hecha una con el capitalismo. Esta movilización global reserva un destino diferente a cada vida. A una las convierte en vidas hipotecadas, a otras en residuales, a otras en emprendedoras de sí mismas. El resultado es, sin embargo, común por cuanto en todas ellas el estado que prima es el del estar solos. Y se me acaba el guión. Entonces, quiero... Regalo minutos, tú sigues. Bueno, no, se me acaba el guión porque ahora tengo que improvisar. ¿Podemos ir a las siguientes imágenes? Un poco en este tenor quisiera platicarles de esta otra experiencia que con el grupo Teatro Ojo, digamos un momento que nos atravesó a partir de un proyecto que se llama Ponte en mi pellejo, y particularmente quiero hablarles de lo que fue la experiencia en Grecia. Rápidamente les cuento, Ponte en mi pellejo consiste en un proyecto que retoma la figura del dios mexica Xipetotec, en donde la idea es juntar una serie de personas que están atravesando un momento crítico pues en su vida, y durante la instalación se va produciendo una piel de látex de estas personas y al mismo tiempo se empieza a desplegar una serie de información de quiénes son, cuáles son esas vidas pues que están puestas en crisis. Lo que sucedió cuando estábamos en Grecia es que, digamos, sabemos además la circunstancia también económica de lo que está pasando allá, en este, digamos, momento previo a todo lo que sucedió este año, estamos en el 2013, cierran la televisión pública, que es ERT, y digamos, con todas las consecuencias que tenía esto, el despido de más de 2,000 trabajadores, el hecho de que además la televisión pública en Grecia, digamos, era el símbolo pues de una, digamos, de uno de los pocos restos pues que había en relación a tener algo público, algo en común. Por lo tanto, bueno, cierran la televisión, hay un gran escándalo, ocupan las instalaciones de ERT y nos invitan a participar. Estábamos terminando estas pieles y nos invitan a participar en el momento en que está ocupada la cadena de televisión, con una serie de manifestaciones bastante fuertes, y de pronto aparece quien era creo que sigue siendo la subdirectora del canal de televisión, y nos pide vestirse con esas pieles de látex que estábamos produciendo, y bueno, sucede un momento muy interesante en donde de alguna manera la misma pieza que se iba construyendo, porque era un mes más o menos lo que duraba la construcción de estas pieles, tomó otro sentido, un sentido bastante inesperado también de lo que estábamos haciendo. Hay un video por ahí de lo que fue ese momento, es ese.
¿Quieres bajar el volumen? No. Sí, no hay... nada. Ok. Bueno. La pregunta, un poco a donde quiero llegar, que me ha sido también bastante complicado poder, digamos, darle como aclarar también una serie de ideas. La pregunta es hoy, ¿qué pasa o dónde está, dónde podemos ubicar también eso que nombramos teatro? Si es que de alguna manera hay otro teatro que nos está sobrepasando y que tiene que ver con ese teatro de operaciones, pues como parte de ese arte militar del cual estamos viendo desde hace ya bastantes años y que nos presenta otra parte de, digamos, otra visualidad, otra forma de pensar el teatro que tiene que ver ese teatro del horror, como lo nombraría Ileana Diegues. La pregunta es, ¿qué hacer ante eso? ¿Qué posibilidades existen ante ese tipo de situación y ante ese tipo de circunstancia? Pensando justo para esta mesa la pregunta en relación a qué o dónde o cómo pensar esta idea de espacio independiente, lo que me parecía es más bien una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos en relación a cómo podríamos o hasta dónde podríamos o qué tendríamos que hacer para pensar la posibilidad de la independencia inclusive del propio teatro. Sobre todo cuando la gran mayoría del teatro que se produce en este país es teatro que de una u otra manera está vinculada pues a formas, a redes pues y formas de producción propias también del Estado. Justamente ese Estado que desde hace un año venimos señalando, venimos nombrándolo después de los acontecimientos de Ayotzinapa, cómo fue el Estado. Y yo sé que para muchos esto puede ser una obviedad, pero ese mismo Estado es el Estado que nos permite también una serie de cosas, como por ejemplo, en el caso de lo teatral, como por ejemplo esta misma muestra también. Y ojo, con esto no quiero establecer ninguna relación maniquea en relación a si bueno o malo, si cuestiones de culpabilidad o cuestiones de complicidad, pero sí la pregunta en relación a qué nos implica esto a nosotros como personas del teatro. Digamos, ¿qué está implícito también en nuestro propio hacer teatro? Y a partir de ahí, ¿qué estrategias podríamos pensar o qué tendríamos que hacer entonces para darle lugar a eso que nos está atravesando? Digamos que responsabilidad ética y que responsabilidad política haría aparecer, digamos, pensando que tendríamos que asumir esta implicación, pues, en relación a esto. ¿Qué estrategias pueden aparecer? Pensaba mostrarles un colectivo que está, podemos pasar a la siguiente imagen, a un colectivo que ahora me permite, bueno, me genera muchas preguntas, que es un colectivo anónimo que aparece después, digamos, después del 132, que se llama Reexiste. Tiene esta característica de lo anónimo, tiene una serie de estrategias que piensan el espacio desde otro lugar, que tiene que ver con incidir cierta forma y cierta idea del espacio público también, que tiene que ver con señalar, pues apuntar de una manera directa, desde una confrontación mucho más abierta. Podemos pasar a la siguiente imagen. Y eso, quisiera abrirlo como una pregunta en relación a cómo pensar esa responsabilidad política, pues, para quienes hacemos teatro, cómo poder inclusive desbordar este contexto que nos está atravesando. Y si quieres pasa a la siguiente, y los dejo con este video muy bonito que es sobre Ladroncita. Sube el volumen, por favor, ¿no? Eso ya lo sabes. Ayotzinapa solo fue el principio de nuestra historia, de su fin. Trataste de encuartelar la verdad, trataste de engañarnos. Es hora de cambiarlo todo. Gracias.
Bueno, voy a irme la mocha porque todos tienen hambre. Ok. Espacio conceptual antes que físico, las salas alternativas permiten la constante reinvención de la resistencia ante la cultura chatarra. En Mérida abren sus puertas para diferentes tipos de actividades una serie de espacios gestionados por iniciativas ciudadanas que se allegan recursos de muy diferentes modos para ofrecer un servicio alternativo a la programación cultural oficial y comercial. Monse, si puedes poner el video sin sonido y me sigo. Voy a enumerar algunos de estos espacios. La 68, cine independiente. El Cairo, cine y documental. Tumacat, danza contemporánea. Crécida, danza contemporánea. Front Ground, artes plásticas e instalación. Fuera de centro, danza contemporánea. Tapanco, artes escénicas. Foro Rubén Chacón, teatro. El Teatrito, teatro contemporáneo. Teatro Pedrito, teatro para títeres y teatro contemporáneo. Murmurante, teatro. Sede de Murmurante Teatro. La Camarita, teatro para niños. La Rendija, sede 5051, artes escénicas. En Mérida, la mayoría de los eventos oficiales son gratuitos y en muchas ocasiones desde las instancias de cultura institucionales se programan actividades teatrales, en específico comerciales. La desventaja que viven las salas alternativas es gigantesca, como hormigas ante una estampida de rinocerontes. Sin embargo, seguimos la marcha constante y tenaz, creando pequeñas comunidades alrededor de actividades que paulatinamente en los últimos 5 años han ido modificando el rostro de la antes blanca Mérida. La diversidad de estos espacios ha permitido la generación y desarrollo de audiencias. Algunos de estos grupos y espacios escénicos forman parte actualmente de la red alterna. La red ha permitido compartir ideas sobre el desarrollo de públicos, estrategias de obtención de recursos y en fechas recientes hemos sido capaces de gestionar recursos de manera conjunta. No hemos trabajado aún sobre los perfiles de los espacios, de los criterios de programación o de nuestros propios procesos creativos. No hemos llegado a tal nivel de intimidad. Sin embargo, será un paso necesario. Voy a dar algunos ejemplos. El Centro Cultural Tapanco mantiene una apertura de amplio rango de inclusividad en su programación. Paulatinamente se ha ido definiendo también como un espacio para la diversidad sexual. Por su parte, Tumacat es sede de la compañía con el mismo nombre y mantiene una magnífica programación de talleres de danza, así como la presentación de su propia obra o de los artistas residentes. Para nosotros en La Rendija, la gestión se convirtió necesariamente en uno de los ejes del trabajo de creación y programación. Quisiera repetir aquí algo que mencioné en la mesa del ERI, que fue gracias al impulso de Fernando de Ita que el grupo, aún sin nombre, administraría un espacio, marcando de este modo una vocación por los espacios alternativos. Gracias, Fer. Bravo. En Teatro de la Rendija pensamos la gestión cultural como un agente de transformación, desde la primera semilla del concepto hasta la comprensión de la necesidad de recaudación de fondos para hacer llegar a los ciudadanos aquello que deseamos compartir a bajo costo y a su alcance. La programación como un diálogo que se establece con los espectadores a través de la progresión en el tiempo y el espacio cada fin de semana, incide en el funcionamiento de nuestra manera de promover, difundir y relacionarnos con las audiencias. El Festival de la Rendija ha sido clave para la afluencia de público y para orientar ante la mirada de los espectadores una línea de artes escénicas específica. Existe también una serie de salas independientes dedicadas al teatro cómico regional yucateco con una programación constante, con autonomía en sus producciones. El teatro cómico regional es el ámbito del teatro comercial local. Con su sistema de figuras abarrotan los teatros oficiales de la ciudad con casi nula producción, recaudando en taquilla en una sola noche lo que equivaldría a una beca de coinversiones del FONCA o 2 tantos de subsidio de los fondos municipales para la producción de artes escénicas o visuales. ¿En qué somos diferentes? La relación con los espectadores en nuestro caso no es lucrativa. No vendemos un producto cultural, construimos saberes con los participantes del acontecimiento escénico. El espectador no es un receptáculo de ideas, sino un colaborador con quien se reinventa la significación. Desnaturalizar las cosas del mundo es uno de los elementos del campo de batalla. Cuando comprendemos, creamos el mundo. Sentir el inefable sin código, desaparecer o
evidenciar lo real, problematizar la realidad construida por sistemas ajenos a nuestro deseo. El extrañamiento como disenso es una forma de instalar conceptos. Las salas alternativas generan comunidad, la posibilidad de abrir espacios amistosos de integración de vecinos de la zona, de encuentro y convivencia, de reinvención del mundo. Gaby, tú me dices, yo aquí me sigo. En el primer capítulo de Producción Cultural y Prácticas Instituyentes, líneas de ruptura en la crítica institucional, Gerald Raunic lleva a cabo una reflexión sobre las transformaciones del concepto industrias culturales que Max Horkheim y Theodor Adorno exponen en el texto La dialéctica de la ilustración en el apartado que lleva por título La industria cultural, la ilustración como engaño de masas. Escrito a comienzos de los años 40, este ensayo estaba dirigido contra la creciente influencia de la industria del entretenimiento, contra la comercialización del arte y contra la uniformización totalizante de la cultura. Esta visión de la industria cultural supone el sometimiento del individuo al poder y a la totalidad del capital. Para Adorno y Horkheimer, los productos de la industria cultural estaban constituidos de tal forma que negaban o incluso impedían cualquier tipo de capacidad imaginativa, de espontaneidad, de fantasía o cualquier otro tipo de pensar activo por parte del espectador. Por otro lado, y en relación con los fenómenos actuales, es necesario pensar cuáles son las formas de subjetivación emergentes en las nuevas formas institucionales de las ahora llamadas industrias creativas, ya que lo que hoy se denomina industrias creativas en los discursos neoliberales de algunas políticas culturales se diferencian, por supuesto, de aquellas de los años 40. Nuestras pequeñas organizaciones, productoras de cultura, autogestivas, dentro de aquello llamado industrias culturales, se muestran como temporalmente limitadas, efímeras y basadas en proyectos. Resistimos, pero nos integramos, nos alineamos a las condiciones de las instituciones y a sus subsidios, becas y apoyos institucionales. Gracias a ellas, varias sedes mantenemos un cierto ritmo y continuidad. Concretamente en Mérida, el FONC en este sentido ha cobijado proyectos que de otro modo hubieran demorado su realización o desaparecido. Hoy por hoy nos hemos vuelto gestores, promotores, administradores y también guardianes de Hacienda. Estas actividades paralelas necesarias en nuestras organizaciones actualmente también implican una toma de posición y una voz, formar parte de la toma de decisiones, implicarnos en los aspectos legales de nuestros ámbitos de trabajo. La UNESCO nos dice que las industrias culturales son aquellos sectores de actividades organizadas que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial. ¿De qué manera entonces podemos repensar modos de colaboración donde los diferentes agentes del ámbito del arte, la educación y la cultura, colectivos y otros formatos de organización, articulando nuestras prácticas de forma heterogénea para generar modelos colectivos que desborden los límites institucionales, tanto de la institución arte como de los modelos de producción? Cito de nuevo a Raunic. Se puede decir cínicamente que aquí la melancolía de Adorno por la pérdida de autonomía se realiza de un modo perverso en las condiciones de trabajo de las industrias creativas. Los individuos creativos son abandonados a un ámbito específico de libertad, independencia y gobierno de sí. El espacio alternativo tiene la virtud de permitirse desestabilizar los valores estéticos legalizados, salirse de la línea, descolocar los elementos, desorganizar la institución del arte. Puede ser un espacio para la crítica institucional, para la generación de prácticas instituyentes propias, entendidas como una capacidad de gobernanza que implica diversos contextos y formas de institucionalidad, generando relaciones y ensamblajes de sujetos, modelos organizativos y cooperaciones grupales más allá de los bordes disciplinares o sectoriales. Un paso decisivo del entrante Ayuntamiento de la ciudad de Mérida fue la firma de la Carta por los Derechos Culturales el pasado 19 de octubre de 2015, sumándonos así a la Agenda 21 de la UNESCO. Sus 9 ejes son los siguientes: derechos culturales, patrimonio, diversidad y creatividad, educación y cultura, cultura y medio ambiente, cultura y economía, equidad e inclusión social, cultura, planificación urbana y espacio público, cultura, información y conocimientos, cultura y gobernanza.
La idea de gobernanza como participación democrática público-privada y los medios a largo plazo para forjar asociaciones y la participación de los ciudadanos en la vida cultural. De esta manera, en nuestro caso específico del Mayab, la reelaboración o creación de un nuevo marco legal específico para las salas alternativas se encuentra en marcha desde la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Mérida en diálogo con la red. Celebro que la Dirección Artística de la Muestra Nacional de Teatro abriera este espacio de reflexión, que nos reuniera en lo que espero serán nuevas líneas de fuga para pensar el teatro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir algunas preguntas. Sí. Gracias. Bueno, brevemente agradezco mucho a todos, sus ponencias son bastante inspiradoras, sobre todo a aquellos que hicimos la osadía de poner un foro independiente en nuestras ciudades. Y ya en concreto quisiera pedirle un favor a la maestra Raquel Araujo, que si me puede regalar una copia de su ponencia, porque tengo que ir a leérsela a mis amigos de mi grupo ahí en Durango, para decirles que sí se puede, ¿no? O sea, me encantó la forma en que lo explicó, de que no tenemos una relación lucrativa con la gente, sino en una colaboración para que todo esto crezca. Me encantó lo que pasa en la red alterna. En Durango somos apenas 2 espacios independientes en la catedral, en la capital. Entonces, de repente sí se vuelve algo muy difícil, porque en realidad pues sí es totalmente independiente, o sea, nadie nos financia, nosotros generamos nuestros recursos a partir de eventos y pues precisamente estamos buscando para el próximo año pues sí buscar algún tipo de subsidio, beca o lo que sea, porque se vuelve muy difícil entre un mar de gente que no consume cultura, de institutos de cultura que no apoyan, de falta de talento también local, no sé, entonces me pareció muy inspiradora. De la red periódicamente y podríamos entrar en una conversación por Skype o algo así y que los grupos te platiquen, porque cada grupo tiene ya me regañó el maestro Jaime, porque varios grupos tienen diferentes estrategias, entonces yo creo que puede ser muy útil y además pues también está rico estar contactándonos. Hace un ratito en lo que estábamos trabajando todavía el grupo, Gabriela nos decía, bueno pues no, un panorama de los espacios independientes o salas alternativas, como sea nuestra idea de nombrarlas, y realmente no la tenemos. Pensábamos pedir ayuda a Alejandra Serrano, pero si nos vamos conectando en red, poquito a poquito vamos a poder tener un panorama más claro y de colaboración también. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta respecto al marco jurídico. Mi pregunta es si se podría justificar a través de los derechos fundamentales el derecho humano al teatro como de forma global, es decir, a través de subsidios, espacios y prestaciones laborales, a través de una ponderación de principios, incluso sin una reforma cultural. O sea, en lo que se logra hacer eso, si mientras podemos, no sé, hacer algo. Sí, digo, el marco jurídico internacional para sustentar cualquier petición ante cualquier autoridad y a cualquier nivel de gobierno se puede hacer, porque hay 3 instrumentos y de hecho, están estos 3 instrumentos que yo establecí acá, pero también se acaba de emitir una recomendación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno del DF por esta cuestión que sucedió con el caballito, y emitieron esta recomendación al gobierno del DF, y con esto se abre una puerta a que los derechos culturales puedan tener una trascendencia vital en el desarrollo de la vida pública en México. Sí, nada más que, yo hablo como a nivel de la Constitución mexicana, porque los instrumentos internacionales creo que finalmente no dejan nada más que recomendaciones o realmente...
No, pero sí. Si la Constitución dice que se nos garantiza el acceso a la cultura, nos tiene que garantizar el acceso a la cultura, ¿no? Y puede, sí, obviamente la vía de derechos humanos es no vinculante, pero es una muy buena punta de lanza para exigir, pues ahora sí que desde los legisladores, ¿no? Tiene que ser un trabajo largo, constante y de presión hacia nuestros representantes en los congresos estatales, en el Congreso Nacional, pero también ante los regidores, ¿no? Que es donde recae muchísimo este asunto de poder tratar con los espacios independientes. Gracias. Ok, ya está. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer, por supuesto, lo que se ha expuesto aquí. Yo quisiera hacer una pregunta, porque yo veo un contraste. Es decir, los espacios, los grupos tienen una serie de apoyos del FONCA, es decir, o gubernamentales, institucionales, que les permiten, como decía la maestra, desarrollar y acelerar procesos en sus espacios, pero por otro lado ustedes tienen o se tienen que enfrentar con un marco jurídico local poco específico y muy burocrático que traba sus procesos. Es decir, bueno, más bien la pregunta es si ustedes por un lado el Estado o la institución los reconoce como merecedores por una serie de cuestiones como generadores de cultura. A partir de esto pueden generar procesos o políticas culturales que permiten que en su localidad específica esto se pueda destrabar. ¿Sí se entendió o es muy complejo o muy barroco, como estamos acostumbrados? Bueno, lo que yo creo es que hasta ahora lo que hace el FONCA, el CONACULTA, es una misión más bien asistencial, no implica que eso provoque o produzca reglamentaciones, leyes, etcétera. Incluso no hay dentro del mismo espectro institucional del CONACULTA o de las instituciones de cultura, la Secretaría de Educación y eso, ninguna inclinación o necesidad por motivar cambios, transformaciones en los marcos legales en toda la cultura y mucho menos a los espacios como independientes como estos en los que nosotros vivimos. Entonces, definitivamente y desgraciadamente los espacios se abren ahora sí que a la deriva, a la buena de Dios y un tanto cada quien agarrado con sus propias uñas. Y esto es precisamente lo que hemos venido a discutir acá y es lo que vamos a trabajar y vamos a tener una propuesta que vamos a presentar el sábado, donde según nuestra experiencia y nuestras posibilidades de conocimiento del marco jurídico y de las necesidades que nosotros tenemos, podamos aportar. O sea, el día de hoy no hablamos tan hondamente de eso. Es lo que vinimos a hacer y creo que el marco de la muestra da eso. Sin embargo, esto no es vinculante, es decir, esto pues va a quedar como una intención declarada. Nosotros tenemos la intención de que esto se convierta en una especie de reto, en una especie de propuesta que la Cámara de Diputados o las tome y incluya en la Ley General de Cultura, donde los espacios independientes tengan una focalización y un miramiento específico, porque ese es especialmente el problema que tenemos. En todos los reglamentos, en todas las leyes de los estados, de los municipios, etcétera, nosotros estamos colocados junto con los bares, prostíbulos, etcétera, junto con las industrias del divertimento, las industrias hasta con el Estadio Azteca.
y somos tratados de la misma manera. Y entonces eso pues provoca muchísimas dificultades y también una obnubilada visión de lo que realmente y culturalmente ofrecen estos espacios. Y eso pues es una empresa mayor para transformar, y eso solamente se va a transformar si se transforma desde la ley, desde la Constitución y después en las... Entonces esto implica muchísimo trabajo, o sea, una modificación una reforma a la Ley General de Cultura, etcétera, pues implica un trabajo de cabildeo, de estar en la Cámara de Diputados, de toda la comunidad teatral influyendo en eso. Eso ha sido muy difícil hasta este tiempo porque es muy difícil que nos unamos para eso. Bueno, ¿qué les puedo decir? En la colonia, en la delegación Cuauhtémoc, lo estábamos hablando hoy, nosotros tenemos que dar, por ejemplo, que no sucede, por ejemplo, en Chihuahua o en Tijuana, pero en la delegación Cuauhtémoc nosotros tenemos que dar un aviso de cada función que se presenta en Carretera 45 Teatro. Y el aviso pues podría ser nomás mandar un correo donde avisamos que se presenta, pero el aviso significa un altero así de papeles. Y ese altero de papeles significa el permiso de la caseta de policías, el permiso arquitectónico y el permiso de protección civil, la carta sellada del inspector que fue a conocer el espacio, a revisarlo, el servicio, la carta que dice que no estamos utilizando la cafetería para beneficio del teatro, la carta que dice que el teatro mide 90 metros y no se pasa de esos 90 metros para presentar esa función, etcétera, etcétera, etcétera. Es un altero así por cada función que se da. Y si no se hace, si no se cumple con eso, cobran 3,000 pesos de multa. Carretera 45 tiene un adeudo de 300,000 pesos de multas. Por esto, porque faltó un papel, porque se les ocurrió, y esto provoca muchísima corrupción. Lo único, porque la delegación lo hizo bajo los mecanismos de un sistema corporativista que lo que buscó pues fue beneficiarse, y entonces hay coyotes que se contratan para hacer todo esto y que si no yo me la pasaría, y de hecho así me la paso mucho tiempo, la mitad del tiempo en la delegación llevando mi altero de las 3 obras que siguen para los 2 siguientes meses. Y esto, por ejemplo, no lo saben los grupos que se presentan. O sea, yo tengo todo el año que hacer esa tramitación. Y bueno, esta es la dificultad, pero por eso creo que debemos apostar a que la ley se cambie desde la Constitución y después eso bañe a todo el país, y en los congresos locales se cambie también las leyes reglamentarias, y después los ordenamientos municipales y sus reglamentos también se transformen a favor de estos espacios. Es muy complicado. Los espacios en sí mismos son diferentes. Nosotros mismos aquí tenemos una manera diferente de pensar qué es un espacio independiente. El compañero viene y nos habla de que ahora podemos pensar el espacio independiente como el espacio, ahora sí que, del aquí y en la hora del día. Y eso está muy potente y muy bueno apoyar artísticamente. Pero esta orientación de un espacio como el que él imagina tiene que convivir todos los días con la orientación de un espacio establecido o semi-establecido como Carretera 45 o como los otros espacios en el país. Y esa cohabitación tiene que ser cubierta por la ley en condiciones iguales, porque la ley tiene que ser igual para todos. Y entonces, hacer entenderle al legislador que no sabe nada, toda esta diferencia, esa sí debe ser labor de nosotros, y por eso hay esa intención en este Congreso de sacar algo que nos clarifique dónde estamos y cómo estamos. Eso. Sí, bueno. Soy Ignacio Porras. Soy cartógrafo retirado.
Y quiero hacer alguna acotación a los datos que diste de la Colonia Obrera. Creo que se te olvidó un dato muy importante, que es la cantidad de cantinas per cápita que existen ahí. Yo creo que es la más grande de la República. Y te lo digo porque yo sido no muy concurrente, pero sí de esas cantinas, inclusive por ahí tenía crédito, ¿no? Pero bueno, a esto voy a esto de que aquí también hay que considerar el público, ¿no? La carencia, la escasez que se tiene de eventos culturales. Yo soy músico, yo en otro giro, pero también ando en la cuestión cultural y siempre es eso, ¿no? Primero, la falta de apoyo monetario, ¿no?, para el artista, que es importante, ¿no? A veces se da una baba, a veces se trabaja de gratis y el gobierno se levanta el cuello con que hizo tantos eventos culturales que no le costaron nada, ¿no? En este aspecto se acaba de crear la Secretaría de Cultura, ¿sí? Este señor la creó después de su escándalo de la Casa Blanca yo creo para congraciarse con nosotros. Creó esta secretaría. Yo creo que es un punto es un punto coyuntural donde se puede aprovechar. Probablemente no se haga una ley concreta al respecto, porque esto de la cultura se maneja siempre por políticas culturales que creo que están determinadas por la UNESCO, ¿no?, para los países. Entonces, apoyarse en esta secretaría para empezar a presionar, a meterse dentro de los presupuestos, pero esto implica movilizarse, ¿sí? No estar esperando a ver cómo se reparte, sino movilizarse hacia arriba, infiltrar gente a esas instancias y presionar para que los presupuestos no se queden otra vez dentro de la corrupción, ¿sí? Son dos alternativas. Una, presionar para que se haga una ley concreta, para que esto sea un derecho concreto básico, y la otra es esa. Las dos son presionar, son dos caminos que tienen una misma forma de lucha, ¿sí? Pero nada más serían esos, y el otro lo veo muy difícil porque implicaría una presión muy fuerte que creo que ningún país tiene adoptado esto como una ley de derechos básicos, ¿no? Pero sí presionar para que los presupuestos no se pierdan en la corrupción, ¿sí? Esto implica mucha movilización, mucha concientización de los artistas, ¿sí? Y aquí hablo no nada más del teatro, sino en concreto de todos los artistas de todos los géneros, ¿no? Gracias. Hola, ok. Escucho las diferentes ponencias y quisiera saber, ahorita al vuelo se me ocurre, que no sé si exista alguna especie de fondo o algún programa como existe para los montajes o para la producción, si exista también para espacios independientes. Si no existe algo así, hablo desde el desconocimiento, tal vez hay algo parecido, algo similar, no se puedan enganchar. De no existir algo así, ¿considerarían viable que se formara una especie de EFI-espacios inteligentes, EFI-espacios culturales, EFI-algo, que tenga ese formato, o algún esquema que permita crear un fideicomiso específico para espacios culturales independientes, o por lo menos algún mecanismo legal que permita algún tipo de exención? Dado que un espacio es un lugar físico, quizás se pueda lograr, insisto, son ideas al vuelo, una exención en pago de servicios básicos o tasas preferenciales en pago de prediales o algo así. ¿Consideran viable empujar por crear esquemas de ese tipo? Hola. Pues México en Escena, en uno de sus rubros, tienes la posibilidad de concursar como grupo, postular como grupo con sala, y son diferentes las condiciones si es con sala o sin sala. Y también en la última emisión que está en curso de Coinversiones también abre ya el rubro para proyectos para sala independiente o alternativa. En el caso de nosotros en Yucatán, no alcanza la lana, pero sí el ayuntamiento está considerando la posibilidad de abrir un rubro o un ámbito de colaboración justamente con la cuestión de impuestos, que esperamos que con la nueva reglamentación para salas alternativas pueda haber algún tipo de negociación ahí. Es diferente en todos los estados y ciudades, porque también estamos sujetos a reglamentaciones municipales y cada municipio establece su propia reglamentación. Entonces, en algunos
es muy difícil y muy fuertes, y en otros no tanto. No hay, de todos modos, para estos espacios no hay apoyos. O a nivel federal, por ejemplo, Hacienda no tiene forma de que se deduzcan impuestos y esas cosas. Pero hay, bueno, no abiertamente como en la ley, pero hay mecanismos que posibilitan que por ejemplo, tú puedas tener la categoría de un contribuyente que recibe apoyos deducibles de impuestos. Y entonces, pero ese es otro camino que hay que tomar para que te den la categoría de contribuyente con derecho a deducción de impuestos. Bueno, te tienes que aventar un viaje, bueno, de aquí a la luna, pero sí se logra, sí se logra. Bueno, muchas gracias. Antes de que se vayan, muchas gracias por acompañarnos hoy y queremos dar un anuncio de Telecapita. Hola, muy rápido, nada más para pedirles que nos ayuden con el llenado de una pequeña encuesta que ahora les hemos pasado. Por favor, ayúdenos con eso. Es un pequeño formato de evaluación de la muestra que nos va a servir a nosotros, Telecapita, para recabar algunos datos y generar un modelo crítico de lo que ha pasado acá. Entonces, por favor, tómense unos 5 minutitos para llenar el papel. Son una cuestión de